Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Turno AM. El señor Marco Barraza para pensar el fin de año. ¿Cómo le va, Marco? Muy bien, pero con una observación, Marcos. Marcos. ¿Me comí una S? Sí, Marcos Sí. Barraza. Diputado electo también por el Distrito 8. Sí, y es que a los Marcos nos gusta distinguirnos de los Marcos. Y en ese sentido, el PC es un tema siempre. Como que ustedes que son del PC siempre deben estar agotados de ser tema. O sea, Hay como una obsesión mediática. y además bien artificiosa. O sea, de construir relatos que no se condicen con la importancia ni con la realidad. Y en ese sentido, ¿qué le respondería hoy a estas polémicas artificiales? Que no hay nada extraño detrás de la declaración de nuestro partido, y particularmente el Comité Central, en relación a relevar la movilización social y la participación como un componente activo de la democracia. Todas las democracias no se bastan a sí mismas con la institucionalidad. Requieren de canales que permitan viabilizar las demandas sociales, que permitan viabilizar y canalizar la desafección, el descontento. Y en ese sentido, el llamado del partido no es otro que a participar activamente de movilizaciones que exceden al partido. Estamos hablando del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que claramente es una movilización convocada por el conjunto de las organizaciones feministas. Claro. Y la del 1 de mayo, donde le es natural y propio al partido participar activamente, puesto que somos un partido de la clase trabajadora. Nuestro origen fundacional es el movimiento obrero en Chile. Hablando justamente de la participación por la democracia, se habla de un cónclave de partidos de oposición que van a asumir desde el 11 de marzo en adelante con José Antonio Kast, y esto va a ser en enero, se dice. Y acá nos gustaría saber cuál es el objetivo real de esa reunión que van a tener en enero. Yo no podría perfilarlo no soy parte de las negociaciones, de los diálogos bilaterales o multilaterales que se hacen en el espacio del hoy oficialismo, mañana oposición. Pero yo creo que un objetivo principal o fundamental es ir caracterizando el tipo de oposición y el tipo de cohabitación en tanto oposición. Yo creo que un elemento central es ir conformando una coalición que permita enfrentar la amenaza de la extrema derecha con pluralismo, unidad y con propósitos comunes. Claro, y justamente sobre eso, ustedes también van a tener que sentarse en la mesa con la DC, con el PPD, con el Frente Amplio. En esta reunión, ¿cómo se podría evitar probablemente que el PC quede aislado si los partidos más de centro deciden negociar con José Antonio Kast? Yo tengo la impresión de que en eso es clave el carácter de la oposición que venga. Y perfilarla en términos de cómo va a proceder es fundamental. Mi opinión es que requerimos de una oposición firme en el sentido de defender las conquistas sociales que el país ha alcanzado y que han sido muy costosas desde el punto de vista del pueblo, que han sido ejercicios de largo aliento, la educación superior gratuita, que tiene cobertura al 60% de las jóvenes y jóvenes, no es algo que se haya logrado de la noche a la mañana, fue un proceso largo. Lo mismo con la pensión de garantía universal, pasando primero crearla en el gobierno de la presidenta Bachelet y luego en el gobierno del presidente Piñera llevarla al 90% más vulnerable. Son conquistas sociales. Por tanto, defender esas conquistas sociales en términos de una oposición firme es clave. En segundo lugar, una oposición democrática. Y eso significa hacer prevalecer criterios de democracia. Y esto es especialmente relevante. Por ejemplo, leía en la prensa el día de ayer, o en la mañana, no recuerdo bien, que una de las condicionantes que establece Kaiser para incorporarse al gobierno del presidente electo Kast es intervenir el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es una institucionalidad esencialmente democrática. Pues bien, ahí hace prevalecer el carácter de la democracia y el Estado de Derecho, eso es fundamental. En tercer lugar, una oposición constructiva, en el sentido de saber balancear correctamente principios y convicciones con la construcción de acuerdos. Y esa construcción de acuerdos significa
poner una disposición por el bienestar del pueblo. Saber decir sí cuando corresponda y decir no cuando corresponda. Marco. Y en último lugar, creo que es clave una discusión desde ya, que se empiece, por prematura que sea, que empiece a visualizar una lógica programática y estratégica respecto de cuáles son las grandes ideas que la oposición va a defender. En ese sentido, ayer estuvimos con Catalina Lufin de las Juventudes Comunistas. Estuvimos conversando. Diste un adelanto. Creo que no estoy en vivo el viernes, pero creo se me salió. Ya, dale. Es un regalo para el 31. Tenemos que cortar. Y con gente de la Juventud Socialista, de Rumbo Colectivo, pensando cómo venía la izquierda por el lado más nuevo, más joven. Y una de las cosas que se planteó, que era de interés, era las dificultades que tenía la izquierda para enganchar con un sentido de algo que es doloroso para el mundo que tú representas, que es entender a quién le hablan, a qué cliente le hablan. Y es terrible decir la palabra cliente, porque uno puede decir, no son clientes, pero estamos en una sociedad súper neoliberal, o sea, confirmada a tal punto que la votación lo que habla es una clara tendencia de la ciudadanía. Esa tendencia puede cambiar. Hace 5 años teníamos carteles que decían no más, y la gente iba por ese lado. Es líquido. Pero hoy está en una vereda. Está en una vereda que también puede considerar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos es, esta no es mi opinión, es la de mucha gente, una pérdida de recursos. Y en ese sentido, ¿cómo están caracterizando o pensando a ese votante? Que en el mundo del marketing se llama cliente. ¿Lo están viendo? A ver, yo comparto un supuesto que tú planteas, que hay una suerte de clientelización de la política pública. O que hay un ciudadano nuevo, una ciudadana nueva, que tiene valores distintos a los de hace 3, 4 años. Yo diría que las expectativas también son formulaciones y construcciones sociales. El concepto de calidad en la política pública emerge a propósito del sentido de oportunidad, de bienestar y calidad. Pero fue derivando, y esa es una crítica que hace las ciencias sociales, a una clientelización exacerbada. No poner al centro de un derecho el bien público, sino que la provisión de un bien individual. Y ese es un proceso de clientelización que en la política pública está debidamente observado, estudiado y que tiene correlato desde el punto de vista de las expectativas de grupos específicos. Dicho eso, yo creo que pese a que hayan identidades, a mí me gusta hablar más bien de identidades, de expectativas distintas y grupos específicos, creo que hay comunes denominadores transversales que deben ser los que guíen el quehacer de la oposición democrática que va a enfrentar las políticas de extrema derecha. ¿Y cuáles serían esos comunes denominadores? Por ejemplo, el trabajo digno y los ingresos. O sea, yo creo que transversalmente, o sea, si uno quiere promover derechos de identidad feminista, donde la emancipación sea la variable que prevalezca, es inevitable abordar el problema de la formalización del empleo y la autonomía de las mujeres. Y ese es un problema transversal. O sea, el debate es respecto a las vanguardias. No, yo no diría que son las vanguardias, porque el problema de las mujeres y la falta de empleo formal es un problema... No. La tensión que se da entre la vanguardia, que fue lo primero que dijiste, y lo segundo. O sea... Olvidar lo segundo por ir a la vanguardia. No se trata... A ver, se trata de establecer comunes denominadores, fundamentos de la oposición democrática que venga. O sea, empleo, salarios, deudas, son cuestiones centrales. Convivencia democrática. Para mi gusto, que se ponga en riesgo el programa de acompañamiento de las identidades trans de los niños y niñas es un atentado a la democracia. El país. Sí, o sea, es un atentado a la democracia. Estoy de acuerdo. O sea, entonces uno tiene que saber distinguir aquello que es transversal y de aquello que es prioritario. Y lo que está en riesgo, o sea, la incorporación, yo escuchaba el panel anterior de ustedes, la entrevista, y cuando Kaiser cuestiona el INDH, cuando cuestiona el sistema judicial, está poniendo en riesgo variables democráticas.
no tendrán la preponderancia numérica o cuantitativa que tienen otros temas, pero son relevantes. Y justamente, Por perdón, favor, no. justamente sobre esas variables democráticas, hemos visto que en estos últimos meses también la derecha o la ultraderecha dicen que llamar a la calle antes de que el gobierno asuma es antidemocrático o puede desestabilizar al país. ¿Ustedes cómo usted le podría responder a esa crítica? A ver, nadie ha llamado a la calle, de verdad. Y lo que se ha O hecho... sea, el Comité Central del PC dijo textual que van a buscar impulsar hitos de movilización amplia. Absolutamente. Y en eso no hay nadie que desdecirse. O sea, porque para nosotros los comunistas, el quehacer de la política, la construcción de mayorías, de acuerdos, el impulso de las políticas públicas es la consecuencia de un mix entre la participación en la institucionalidad activa en todos sus niveles, alcaldías, municipios, GORES, gobiernos regionales, gobierno central, con participación activa en el movimiento social. Ese es el mix que es esencial para el Partido Comunista. Es que hay una pregunta que es demasiado abierta, pero que no, yo quiero que la tomes. Yo sé que me la puedes responder, no como una pregunta por derecha, sino como una pregunta didáctica. ¿Qué es el movimiento social hoy? Porque ese es el misterio. Después de toda la deformación que ha habido sobre el debate de lo que sucedió en octubre y todo el gaslighting nacional por parte de una estructura y todo lo que pasó después con el proceso constitucional, todas las dudas que empiezan a nacer. Entonces la gente dice, movimiento social, están llamando a que las calles se quemen. Eso es la ridiculización. La caricaturización que hay Sí. por parte de la gente. Eso sí. pero eso existe. Entonces, Ya, lo que pasa es que esa es una caricaturización de la necesaria participación ciudadana que tiene que existir. Claro. No todo el mundo se representa a través de los partidos políticos. De hecho, la mayoría de las personas no lo hacen. Buscan otras fuentes y otros canales de participación. Pues bien, el movimiento social no es otra cosa que la viabilización de expectativas ciudadanas. Y que no tiene nada que ver con la caricatura de la violencia, del enfrentamiento. Sin lugar a dudas, no. Tiene que ver con participación con el sistema democrático. Tiene que ver con que la gente pueda manifestar Su descontento, sus preocupaciones, su desafección, porque de lo contrario, ¿cómo lo hace? Entonces, un sistema democrático tiene que tener canales y tiene que tener espacios de apertura para interactuar con el mundo social que no tiene participación activa en la institucionalidad. De lo contrario, queda huérfana de condiciones de hacer prevalecer su voz. Entonces, aquí hay una caricatura que es falsa. O sea, de hecho, la condición de caricatura es falsedad. Aquí lo que se intenta es penalizar las expectativas ciudadanas. Y lo que se está tratando es un guión bien estudiado, esto de la extrema derecha. Lo que intenta la extrema derecha es victimizarse para autovalidar su autoritarismo. Y le gusta crear un enemigo también en común. Eso te iba a decir. Por ejemplo, lo del PAIG. Volviendo a lo del PAIG. Lo del PAIG hace referencia a una cantidad de familias limitadas. Es muy pequeño. Voy a decir algo que es brutal, pero quiero que lo entiendan en esta dimensión. Quitarle el beneficio de que las familias se sientan acompañadas si tienen una hija o hijo trans es una maldad desde todo punto de vista. Y es una maldad porque es una herramienta. No quiere decir que van a empujar a una decisión u otra, sino que es como quitar un beneficio para poder ser guiado en una problemática tan compleja. Porque es una sociedad que todos sabemos cómo es. Entonces, insinuar que eso está mal o que eso es transformar niños y generar una dinámica de conspirativa, que es la búsqueda del enemigo que bien planteaba Geraldine. Es lo que hay que estar atento porque estos tipos extreman todo. Y ahí el PC, en toda su historia democrática, etcétera, es un blanco fácil. ¿Lo piensan así? O sea, yo creo que en los pocos días de presidente electo de extrema derecha, lo que se ha acentuado es una retórica anticomunista bien exacerbada.
no solo del partido del presidente electo, sino que también del Partido Nacional Libertario. El que la senadora electa Kaiser esté acusando intentonas golpistas en circunstancias que la oposición, el progresismo en Chile siempre ha tenido una tradición democrática. Es claramente la idea de construir, primero, demonizar a los comunistas y en segundo lugar, autovictimizarse para tener carta blanca respecto de lo que quieran hacer. Y no olvidemos también que en el programa del 2021 también proponía José Antonio Kast perseguir a militantes del PC. O sea, y hay un discurso que, o sea, yo veo con preocupación, por ejemplo, son señales simbólicas. No creo que en el espacio presente tengan viabilidad. Claro. Pero esta reforma constitucional que presentó el diputado Gaspar Rivas respecto de poderes plenipotenciarios para el Ejecutivo, disolución del Congreso, son señales peligrosísimas que van construyendo relatos de proscripción, de conculcación de derechos civiles y políticos. Entonces, hay un relato que se está instalando desde la extrema derecha que lo que busca es dotarse de mayores poderes a partir de la construcción de un enemigo. Claro, y estos enemigos no son, por ejemplo, las autoridades que están robando, que tienen fraude al fisco, sino más bien es tu vecino, es el inmigrante. Es más cerca. Claro. Sí. Pasan la responsabilidad a un otro, a un compañero. Es que es como... A ver, lo interesante de lo que está pasando... A ver, primero que todos los debates son muy burdos, porque además estamos en un momento de mareo por izquierda, porque hay una redefinición de proyecto. Es un mareo. Ahora, yo tengo una cosa que decir. Es un mareo mucho más benigno de lo que yo pensaba que iba a ser a esta altura del trauma. Y creo que eso es la demostración de la buena campaña que hizo Janet Jara por izquierda. O sea, como que fue un factor de unidad. Eso primero creo que es fundamental. Ahora, existe en este momento la redefinición propia de un sector que está golpeado por dos elecciones. Y, en tercer lugar, que creo que es muy importante, está el fantasma. El fantasma. Como el fantasma anticomunista que Chile tiene. Esos tres elementos construyen una vereda muy fértil para las ultraderechas en un país donde la ultraderecha gobernó en la dictadura. Sí. Gobernó sin control durante la dictadura. Porque eso fueron. Si uno ve los postulados y los empieza a comparar, no discrepan mucho. Es más, un sucesor de esa idea. O sea, el Partido Republicano en su esencia es la UDI original pinochetista. Claro. Entonces es ahí donde nace una pregunta abierta, que es ¿cómo tú crees que la izquierda debe ver el proceso? Porque pronto también hay mucha tentación por ir y pegar, y lo único que hace también es generar distancia y desconfianza en la ciudadanía porque lo ven como un botín electoral. ¿Cuál sería tu lectura en torno a tu experiencia? O sea, yo lo que veo es que lo que está cursando en el debate de hoy día oficialismo, mañana oposición democrática, es básicamente la construcción de un itinerario de conjunto. Que a diferencia del gobierno de la nueva mayoría cuando concluyó, rápidamente operó la fragmentación. Hoy día está en debate cuáles son los contornos, los bordes, las posibilidades de accionar en conjunto. Creo que esa disposición, más allá de matices en el debate público, a la unidad de la futura oposición, tiene que ver con un estado de conciencia de que lo que hoy día se enfrenta en términos de futuro gobierno de derecha no tiene precedente sino solo en la dictadura, en términos del relato y el discurso. Y que lo que está en cuestión es no solo una agenda neoliberal extrema, sino que la desafección de políticas públicas que tienen impacto positivo en la ciudadanía. Y lo voy a poner de esta manera, los riesgos.
Cuando uno le pregunta al presidente electo si va a eliminar la PGU, dice que no, Claro. pero que sus parlamentarios son autónomos para definir lo que van a hacer. Cuando se les pregunta respecto de las 40 horas, dicen que no está en agenda modificarlas. Pero sus parlamentarios del Partido Republicano dicen que si estuviesen sometidos al ejercicio de votarlo, nuevamente lo rechazarían, como también la reforma en pensiones. Entonces, ahí hay un juego peligroso, muy peligroso, que tiene que ver con que el Ejecutivo probablemente no va a actuar de manera directa, sino que lo va a hacer a través del Legislativo y de la extrema derecha en el Legislativo. Entonces, definir, y yo creo que esto es lo clave, yo creo que hay dos consideraciones claves en la oposición democrática que venga. Definir el carácter de la coalición, cómo va a operar. Se requiere de una coalición que se prolongue en el tiempo. Yo creo que tocas una tecla central cuando señalas que la campaña de Inet Jara hizo prevalecer la unidad. Y la unidad en base a ideas que son aglutinadoras. Pues bien, esas ideas aglutinadoras tienen que tener expresión en la futura oposición. Y eso en términos de coalición. Y en segundo lugar, evidentemente, que aquí lo que se requiere es definir cuál es el programa común para defender y para instalar. Con criterio de realidad. Con criterio de realidad, porque no vamos a hacer gobierno. Pero sí podemos defender ideas centrales e impulsar ideas que le vayan dando proyección y profundidad al futuro progresismo. Claro, y justamente en eso, usted, al haber sido ministro del Desarrollo Social, sabe que también hay derechos ganados y en este tipo de temas CICAST decide retroceder en temas valóricos como, por ejemplo, en el aborto o laborales, justamente de lo que estábamos conversando. ¿Cómo va a reaccionar el PC en este caso? ¿Van a ser acusaciones constitucionales desde el día 1 o va a haber una mesa de diálogo? O sea, ponerse a priori en un escenario concreto no es razonable. O sea, vamos a hacer una oposición firme, democrática, constructiva, estratégica, esencialmente democrática, y con las herramientas y los instrumentos que provee la democracia. Pero lo otro es hacer una ficción que no es de coyuntura. Para cerrar, Marcos, le queríamos agradecer acá por estar con nosotros en esta entrevista. Sabemos que se viene un ciclo duro para algunas personas, 2026-2030, y acá me gustaría saber cuál es su pronóstico. ¿Tendremos 4 años de trinchera, polarización o cómo ve el panorama? Yo creo que mi pronóstico es poner la máxima voluntad por hacer que Chile alcance una convivencia democrática en circunstancias adversas. Creo que lo que no debe hacer la futura oposición es abandonar el discurso de justicia social y el accionar en política de justicia social, por más adversas que sean las condiciones del Ejecutivo y de la presidencia que va a estar en el futuro Chile. Creo que esa es mi convicción y la voluntad de hacer una legislación de carácter nacional esencialmente democrática y que tenga impacto en mi distrito, en el distrito 8. Y que sean acuerdos mínimos por el bien de Chile, claro. Pues lo importante es no exagerar, pero sí estar alertas, porque la cosa puede perder. Es verdad, ¿cómo es esa tradición de los comunistas, preguntamos a los liberales, que no entendemos, del caldillo de congrio? Es una tradición instalada cuando la compañera Gladys Marín era presidenta del partido, y lo que hace, así como se construyen relatos falsos respecto por parte de los grandes medios de comunicación y de las editoriales como el Mercurio sobre los comunistas, también hay una exclusión evidente de los medios de comunicación. La había con más fuerza. Pues bien, el caldillo de congrio lo que hacía era juntar, y es una tradición que se conserva, con una receta nerudiana de caldillo de congrio, a todos los trabajadores de la prensa que se amanecieron del 31 al 1, y en un caldillo de congrio, sirviéndose un caldillo de congrio, la dirección del partido hace un balance de la política que está terminando en el año que se acaba. Mira, y se ha mantenido en el tiempo. Se ha mantenido, y los trabajadores de la prensa y las trabajadoras de la prensa están siempre ahí presentes. Tradición de partido.
Muy bonita historia. A propósito de la exclusión y todo eso en este Y momento. por lo que entendí lo hacen a fin de año. No, Mañana. Mañana. Ah, mañana. Mañana en la mañana. Ah, qué buenísima. Claro. ¿Y fiesta de los abrazos? Eso el 7, el 10 y el 11 de enero. Y es otra tradición comunista muy consolidada en el tiempo, que tiene que ver con que, como estábamos proscritos en la dictadura, ilegalizados, luego del Año Nuevo había una reunión, un festejo, una suerte de picnic familiar de la familia de los comunistas, donde se daban los abrazos de Año Nuevo. Eso la primera semana o la segunda semana, el fin de semana después del Año Nuevo. Se fue consolidando, adquirió dimensiones mayores en términos de stand, de debate, de política pública. Y este fin de semana del 10 y el 11 de enero se hace en el Estadio Recoleta. Ah, Qué mira. buenísima. Mira. Todas y todos invitados. No necesariamente hay que ser comunista. No, va mucha gente, muchísima gente. ¿Entrada liberada? No, ¿No? porque hay que pagar El derecho al abrazo. ya está. porque hay que pagar infraestructura, un montón de cosas. Mira, pero el Lollapalooza de los comunistas. Algo así. En Marxopalooza. Ahí pueden ir a disfrutar. Si quieren, está ahí disponible la invitación en la cuenta del PC a través de redes sociales. Marco, un placer escucharte. Gracias. Soy yo el agradecido. Que estén muy bien. Igualmente, gracias. Gracias. Y feliz año. Feliz año para Sí, ambos. gracias. Sí, feliz año. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM.